El día de hoy vamos a platicar de esto, ¿no? Los quick wins y las novedades de Marketo que han salido en los últimos meses y que queremos que todos aquí aprovechemos y estemos enterados de lo que está sucediendo. El día de hoy están con ustedes, bueno, primero yo, ¿no? Margarita Calderón, que soy la directora de Kunmap, somos partner de Adobe. Tenemos la presencia de Pilar Medina Bravo, que ella, la verdad, es la Solution Consultant en Adobe. Yo la conozco desde hace muchos años. La queremos muchísimo y hace unas demos increíbles. Entonces, hoy nos va a presentar dos productos padrísimos de Marketo para que todos ustedes lo conozcan. Tenemos también a Ariel. Ariel Mendo es el Marketing Cloud Specialist, ¿no? De las plataformas de marketing, incluido Marketo, ¿no? Y tenemos a Edgar. Edgar lleva muchos clientes y él conoce casos de clientes justo como Customer Success Manager, que se encarga de que estos clientes, bueno, usen su Marketo de la mejor forma. Entonces, les presento a estos tres. ¿Y cómo va a estar la sesión de hoy, no? Entonces, hoy sí vamos a estar grabando este webinar, sí les va a llegar después, entonces no se preocupen. También les van a llegar los slides, entonces quiero que se queden tranquilos. La otra es sus preguntas, ¿no? Aprovechemos que están aquí los expertos para hacer todas sus preguntas en el Q&A, ¿no? Que está aquí abajo de Zoom, ¿no? Y bueno, para aquellos que necesiten, también están habilitados los subtítulos, ¿no? En los controles de su Zoom para que lo puedan leer si no lo pueden escuchar o algo, lo puedan participar. Listo, bueno. Entonces, la verdad es que el día de hoy también es súper importante que todos, si están registrados al MOOC, ¿no? Nosotros podemos mandar cada vez que se haga un nuevo evento o que quieran estar actualizados, inscríbanse al MOOC México, ahorita tiene el nombre de MOOC México, ya estamos por cambiarlo a la TAM, pero no solamente están los de México, también pueden estar de todos los países de Latinoamérica hablando español, ¿no? Y esperamos que acá ustedes se sumen para estar actualizados y podamos mandarles esta comunicación, ¿no? Que puedan estar justo si no están o tienen un caso de éxito que quieran presentar, por favor escríbanme. Este MOOC es para todos, es para que ustedes inclusive me digan, no entiendo esto, podemos hablar de este tema. Este foro es para ustedes. Y bueno, vamos a arrancar ahora sí con lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de los tres temas que creo que a muchos les ha llamado la atención. La parte de Dynamic Chat, la parte de programas de nurturing avanzados y dashboards. Vamos a hablar de estos dashboards de Marketo, cómo se usan y nos van a mostrar algunos. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy con Dynamic Chat. Dynamic Chat ha revolucionado mucho de lo que es otro canal, ¿no? Y tenemos a Pili aquí que nos va a hablar de este tema. Buenos días, buenas tardes para algunos de ustedes. Muchísimas gracias por unirse a nuestro webinar de hoy sobre MOOC. Y básicamente queremos hablar de Dynamic Chat, que es uno de los nuevos canales que trae la plataforma y es un canal que ustedes tienen derecho a usar. Entonces ya viene incluido dentro de todas las versiones de Marketo. Existen dos versiones. La versión básica es la versión que viene incluida para ustedes. Existe una versión más avanzada para los casos de uso posiblemente más robustos en caso de que ustedes quieran utilizarlos. Básicamente, ¿por qué es importante o por qué Adobe decidió ya hacer esta inversión en lo que es la parte de Dynamic Chat? Básicamente porque lo que los clientes están demandando desde un escenario B2B o desde un escenario B2C es conversaciones en tiempo real, ¿cierto? Las personas buscan que cada vez ellos tengan más control sobre sus conversaciones, que puedan tener respuestas rápidas. Y pues básicamente lo que nos va a permitir este chat es poder tener esas conversaciones con nuestros clientes, tener habilitado en las páginas, en las landings que ustedes consideren, con las conversaciones y los temas que ustedes quieran. Asimismo, pues va a tener la posibilidad de interactuar con agentes para poder también tener esa conversación un poco más real en caso que se necesite. Básicamente lo que hemos visto de esta parte de las conversaciones es que realmente cuando nosotros tenemos un chat para conversar con nuestros clientes, pues los temas de todo lo que es la parte de conversión se agiliza y realmente las oportunidades continúan mucho más adelante. Por eso se hace importante que hablemos del chat Dynamic de Adobe, que vamos a ver ya a continuación. Entonces, un poco para entrar más en materia sobre qué incluye la parte del Dynamic Chat de Adobe, básicamente lo que vamos a tener es la posibilidad de tener conversaciones automáticas y personalizadas. Ustedes van a poder diseñar sus flujos de conversación a través de una interfaz gráfica muy guiada y muy sencilla de utilizar. No se necesita ser expertos en programación, es realmente una solución low code para que ustedes la puedan configurar. En segundo
punto pues nos va a permitir continuar con todo lo que es la parte de omnicanalidad que maneja Marketo. Básicamente nosotros sabemos que en Marketo podemos manejar nuestros diferentes canales como la parte de email, de notificaciones push, de SMS, de WhatsApp. Y dentro de la parte de omnicanalidad, pues también vamos a tener incluido ahora todo lo que es la parte del Dynamic Chat, que ya vamos a verlo dentro del demo. Vamos a poder utilizar filtros de personas que de pronto han utilizado nuestro Dynamic Chat como parte de todo lo que sería el disparar o crear una campaña con estos clientes. También vamos a tener la posibilidad de hacer enrutamiento de nuestras conversaciones, ¿cierto? Dependiendo si nosotros tenemos no solamente la parte básica del chat, sino que también tenemos agentes con los cuales nos gustaría que nuestro cliente interactuara. Entonces vamos a tener la posibilidad de enviar esas conversaciones hacia nuestros agentes y de la misma forma generar la parte de citas o de agendar reuniones con nuestro equipo comercial, lo cual pues obviamente facilita mucho esa interacción con cliente y pues realmente ayudamos a ser mucho más efectivos con las conversaciones. Asimismo, pues vamos a tener todo lo que es la parte de poder tener esa información dentro de nuestro CRM, en caso de que nosotros tengamos un CRM, esa información y ese histórico de las conversaciones de nuestro cliente pues, va a quedar tanto en Marketo como lo podemos llevar al CRM para poder tener esa información. Y pues algo que es muy importante es siempre el tema de reportes, ¿cierto? Aquí vamos a poder ver si realmente nuestros clientes están enganchados con los temas, sobre qué están preguntando más y poder conocer esta parte. Ya en términos de inteligencia artificial generativa, para todo lo que tiene que ver la parte del chat, ese es un componente que hay algunas características básicas dentro de la versión que todos traen y ya las características avanzadas vienen dentro de la versión premium. Básicamente, esta interfaz o estas capacidades de inteligencia artificial generativa, que obviamente nos van a facilitar mucho ese proceso de venta y que pues es, digamos que una de las grandes apuestas que tiene Adobe en este momento, el incluir todo lo que es la parte de inteligencia artificial generativa dentro de sus plataformas. En este caso, lo vemos muy importante dentro de Marketo para la parte del Dynamic Chat, pues nos va a ayudar a que esas conversaciones sean mucho más ricas y mucho más fáciles para nuestros clientes. Entonces, dentro de esta parte vamos a poder tener algunas librerías de preguntas con respuestas preaprobadas por nosotros. Hay un proceso que es bastante fácil y bastante útil donde ustedes, por ejemplo, pueden definir cuál es su sitio web, decirle cuáles serían los tópicos que ustedes quisieran que tuvieran parte de esa librería de preguntas y respuestas y la plataforma se encarga de extraer la información y generar esa librería. Básicamente eso nos lo entrega en un archivo de Excel. Ustedes después pueden revisar ese archivo de Excel y como parte de eso ya subirlo como unas preguntas y unas respuestas preconfiguradas para todo lo que sería la parte de la configuración del chat, que también obviamente va a continuar aprendiendo. De la misma forma, es posible que siempre cuando nosotros estemos interactuando con nuestros clientes existan preguntas que posiblemente no tenemos todavía resueltas dentro de nuestro chat, pero que vale la pena que nosotros vayamos utilizando para enriquecer esta librería de preguntas. Entonces, básicamente, también van a quedar almacenadas con posibles respuestas para que después nosotros completemos y hagan parte nuevamente de esta librería. Tenemos todo lo que es el asistente de conversación para ventas, donde las personas de ventas pues también van a poder utilizar temas de inteligencia artificial para facilitar las respuestas que nosotros estemos dándole a nuestros clientes. Y asimismo, para todo lo que es los representantes de ventas, tenemos todo lo que es la posibilidad de tener resumen de las conversaciones. Muchas veces, y creo que a nosotros nos ha pasado mucho cuando somos usuarios propios, que entramos, hablamos con el chat, estamos interactuando con el chat y después tenemos que hablar con un agente y tenemos que volverle a contar toda la historia a la persona con la cual nos están pasando la conversación, ¿cierto? En este caso, lo que buscamos con esto es que ese punto de fricción que tenemos con nuestros clientes, pues deje de existir, porque básicamente el representante puede solicitarle a la plataforma a través de la inteligencia artificial generativa crear un resumen de esa conversación con los puntos principales que ha discutido, que ha revisado el cliente y obviamente facilitar mucho esa conversación con nuestros clientes. Y finalmente, pues básicamente tenemos todo lo que es la parte de shortcuts para que los clientes, los agentes puedan tener como todas estas respuestas fáciles para nuestros clientes. Ahora entonces, ¿cómo funciona este chat dinámico? Entonces, un punto que es bien importante y ya en el siguiente slide les vamos a compartir algunos links para que ustedes revisen, es que realmente es muy sencillo de implementar. Ustedes lo pueden implementar en los diferentes sitios web o en las diferentes páginas y pueden tener diferentes diálogos. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es crear nuestro diálogo basado pues, en la conversación, en los tópicos que nosotros quisiéramos tener.
Después de que tengamos ese diálogo creado, el segundo punto es definir a qué audiencia queremos presentárselo y eso básicamente lo que vamos a hacer es definir en qué páginas vamos a querer presentarlo a nuestros clientes. Después de eso, pues básicamente vamos a colocar cuáles son esas reglas de enrutamiento que queremos. Si nosotros queremos que también nuestros agentes participen dentro del chat, entonces definir en qué momento vamos a tener esas reglas de enrutamiento para que nuestros agentes puedan estar participando dentro de ese chat dinámico. Tener como claro cuál sería como ese punto, cuáles son como los usuarios conocidos o no conocidos y cómo queremos tenerlos dentro de la conversación y básicamente ponerlos ya en vivo dentro de nuestro sitio, probarlo. Hay una parte dentro de la página que se puede probar. Y ya después, básicamente, es revisar la parte de reportes para saber si realmente se está haciendo efectivo este chat que nosotros estamos colocando. Aquí, como les mencionaba anteriormente, tenemos dos links que, como mencionó Margarita, vamos a compartirle la presentación porque sabemos que son largos y posiblemente no puedan copiarlos en este momento. Pero básicamente el primero es un tutorial donde ustedes van a ver diferentes videos con cómo se utiliza, cuáles son los objetivos, cómo se crean las comunicaciones, cómo se instalan dentro de nuestro sitio web. Y en el segundo es como un paso a paso de cómo ya empezar a utilizarlo en tiempo real dentro de las diferentes páginas que nosotros queramos utilizar. ¿Listo? Ahora entonces vamos a pasar a nuestra demo. Por favor, déjenme saber que sí estamos viendo bien mi pantalla. Entonces, vamos a hacer la demo de todo lo que es la parte de Dynamic Chat. Básicamente aquí lo primero que quiero mostrarles es dónde lo van a encontrar ustedes dentro de la plataforma. Cuando nosotros entramos a Marketo, básicamente tenemos como todos esos aplicativos que son los que nos van a permitir empezar a utilizar las diferentes funcionalidades y a ustedes ahora les tiene que aparecer esta nueva cajita o esta nueva ventanita que es el Dynamic Chat. Si por alguna razón no les aparece, entonces acá hay dos cosas que primero tenemos que chequear. La primera es que yo como usuario tenga derecho al Dynamic Chat a usarlo, ¿cierto? Entonces ahí es importante que hablen con el administrador de sus organizaciones y dentro de su perfil les habiliten la capacidad de utilizar Dynamic Chat. Si esta parte la revisaron y ustedes no, por alguna razón no aparece, entonces básicamente posiblemente es que no esté todavía dentro de su instancia, entonces pueden abrir un ticket a soporte para que se los habilite. Como les mencioné, todas las personas que tienen Marketo en este momento tienen derecho a utilizarlo, entonces solamente necesitarían abrir ese ticket para un aprovisionamiento. Durante el lanzamiento de la plataforma, durante el lanzamiento del Dynamic Chat, se hizo un aprovisionamiento, perdón, para todas las instancias, pero pues siempre puede haber alguna falla, entonces sería que revisaran esa parte. Entonces, digamos que ya cuando nosotros entramos acá a la parte de Dynamic Chat y entramos a lo que sería nuestra interfaz, básicamente vamos a entrar a esta interfaz que ustedes ven acá. Dentro de esta interfaz, ustedes ven, pues es una interfaz bastante moderna y sencilla de utilizar. Básicamente voy a hacer aquí un despliegue bastante simple de esta parte. Vamos a poder tener todo lo que es la parte de diálogos y de flujos de conversación. Y explico un poco cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un diálogo, básicamente un diálogo es una conversación que nosotros queremos arrancar con el cliente. Ese es el chat que de pronto aparece en la parte final dentro de una página cuando nosotros entramos. Y un conversational flow es básicamente más desde el punto de vista inbound. Cuando el cliente de pronto hace algún evento dentro de esa página, pensemos, no sé, somos una empresa del sector financiero y el cliente utilizó una calculadora para poder saber cuál sería la cuota que debería pagar por un crédito X. Y nosotros queremos que una vez él utilice esa calculadora, le disparemos el chat para poder conversar con él. Entonces, estamos partiendo de una actividad que nuestro cliente está haciendo para disparar el chat. ¿Cierto? Este sería un ejemplo típico. Después vamos a tener todo lo que es la parte de lo que sería la parte de los agentes, todo lo que es la parte de organizar, todo lo que sería la parte de las reuniones. Aquí tenemos todo lo que sería la parte de reportes, ¿cierto? Donde aquí vamos a tener diferentes reportes dentro de la plataforma para entender cómo está funcionando. Todo lo que es ya la parte de la configuración, donde aquí podemos utilizar todo lo que sería cuáles son los agentes que vamos a utilizar, los horarios, en qué forma vamos a enrutar nuestras conversaciones, teniendo en cuenta qué tópicos, todo lo que es el tema de seguridad, el tema de colores que nosotros quisiéramos utilizar. Ya dentro del Canvas como tal,
de lo que sería nuestro Dynamic Chat, pues básicamente vamos a tener un primer punto que es definición de esa audiencia, como se los mencionaba anteriormente, donde aquí la definición de la audiencia es definir el sitio web o la página o la landing donde nosotros queremos que aparezca ese chat, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos tener múltiples URLs o múltiples sitios para una misma conversación si nosotros quisiéramos y podemos incluso incluir algunos atributos específicos donde sea dependiendo de, no sé, si el cliente es conocido o no es conocido, el país, la ubicación geográfica que nosotros quisiéramos. Después ya viene todo lo que es la parte del diseño, ¿cierto? Entonces acá tenemos todo lo que sería la parte del diseño de nuestro chat, donde básicamente aquí a través de diferentes iconos vamos a poder tener la forma de crear nuestra conversación. Ya vemos un poco cómo está creada esa conversación, ¿cierto? Vamos a tener como los diferentes flujos de crear preguntas, crear mensajes, capturar información, colocar goles específicos dentro de nuestro chat, porque de pronto para nosotros nos interesa que el cliente o un goal de nuestro chat es que el cliente nos deje su email, o un goal que nosotros podemos establecer es que de pronto el cliente baje un paper de los que nosotros tenemos dentro de nuestro sitio web, o de pronto es que genere o agende una cita. Entonces, básicamente, dependiendo del objetivo con el cual nosotros estamos haciendo nuestro chat, pues básicamente vamos a poder colocar eso como objetivos para después poder ver esa información dentro de Marketo y utilizarlo directamente en el diseño de las campañas. Asimismo, aquí vamos a tener todo lo que es la parte de inteligencia artificial dentro de la plataforma, ¿cierto? Donde básicamente esto nos va a habilitar todo lo que serían estos componentes de inteligencia artificial. Y ya si nosotros quisiéramos, por ejemplo, después de que ya tenemos nuestro chat, si nosotros quisiéramos ver directamente o utilizarlo, como se los mencionaba anteriormente, dentro de lo que podría ser nuestras campañas, entonces en la parte de Smart List, cuando nosotros ya estemos creando una campaña, nosotros podemos utilizar todo eso que hemos visto anteriormente, dentro de que la persona entró a un diálogo o no entró o llegó a un goal, como parte de los filtros que nosotros utilizamos para definir nuestras audiencias. Eso sería como ahí para todo lo que sería la parte de unir, la parte de omnicanalidad. Entonces, ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo dentro de lo que sería el Dynamic Chat. Como les digo, ustedes lo van a poder colocar dentro de cualquier landing que ustedes tengan. Básicamente es un código Java que ustedes pueden instalar y eso va a habilitar la comunicación entre lo que sería Marketo nuevamente y lo que sería nuestro chat, ¿cierto? Entonces acá pensemos en una persona que entró y quiere conocer un poco más sobre Marketo, de pronto entró al sitio, esta es la forma en que nosotros vamos a ver desplegado nuestro chat, entonces acá damos un saludo de ese chat. Aquí tenemos una pregunta donde básicamente le vamos a decir al cliente como cuáles serían las formas en que quiere preguntar, digamos que está interesado, un cliente que está interesado en conocer un poco más de Marketo, le decimos que nos haga su pregunta, la persona pregunta en lenguaje natural sobre lo que quisiera entender, le da a enviar, preguntamos si esa respuesta fue útil o no, si le da que sí, queremos otra pregunta, pues básicamente la persona vuelve, entra y pregunta. Nuevamente sigamos un poco con esa mismo. Siempre aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, ahora tenemos una pregunta que de pronto nuestro chat no tiene la respuesta y es que si nosotros somos HIPAA Ready, ¿cierto? Entonces le da a enviar y le decimos que si le gustaría hablar con un agente. En este momento nosotros lo podemos conectar con un agente. En este momento, por ejemplo, podemos aprovechar para contactar o para ir capturando, perdón, lo que sería información de nuestro cliente. Aquí podemos, por ejemplo, pedirle el primer nombre a ese cliente. Él nos da su nombre. Esta información de una vez va a quedar directamente dentro de nuestra instancia de Marketo, ¿cierto? Como un nuevo lead. Aquí le estamos pidiendo su email nuevamente, entonces estaríamos capturando ese email y obviamente ya estaría creado nuestro nuevo récord dentro de nuestra plataforma de Marketo. Si es un cliente que ya conocemos, pues básicamente no estaríamos adicionándonos, sino que sabríamos que está interactuando con nuestro chat. Aquí ya entramos, está nuestro representante, y nuestro representante nos dice si quiere aceptar o no ese chat con nuestro cliente, va a tener como todo lo que fue la conversación con el cliente, ¿cierto? Que todo lo que él abrió y dice que quiere generar un resumen de la conversación. Aquí podemos ver cómo se genera ese resumen de la conversación, donde en lugar de tener que ir a leer toda la información, pues básicamente ya podemos leer. Entonces, aquí ya la persona entra a saludar para que pueda empezar a actualizar ya o hablar con nuestro cliente. Y básicamente entonces continuamos con la conversación con nuestro cliente, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que la plataforma necesita que empiece lo que les mencionaba anteriormente, las funcionalidades. El representante de pronto no conoce la respuesta y necesita ayuda a la inteligencia artificial para tener esa respuesta. La inteligencia artificial, utilizando toda la información que ya tenemos,
entrega la respuesta que quisiéramos para nuestro cliente, ¿cierto? Y ya nuestro asesor podría colocarla directamente dentro de la plataforma, ¿cierto? La envía para que obviamente esa sea la información que ya va a aparecer directamente. En este caso, aquí ya les estoy mostrando un poco cómo sería ese engagement para poderle mandar más información a nuestro cliente utilizando esa conversación que ya tuvimos. Acá ya podemos ver lo que les estaba mostrando antes de los filtros para poder generar esa información. Y obviamente dentro de los flujos poder decir que vamos a enviarle una guía sobre el Dynamic Chat para que puedan, por ejemplo, empezar a utilizarlo. Enviamos su email, la persona baja el papel y aquí aprovecho para mencionarles otra funcionalidad y es que nosotros también podemos incluir capacidades del Dynamic Chat dentro de nuestros formularios para que podamos pues mantener una conversación mejor con nuestros clientes. Llenamos acá la información porque conocemos cuál es el cliente y básicamente aquí, en el momento en que aquí eso ya sería parte del Dynamic Chat donde el cliente está preguntando por temas muy específicos. Entonces ahí vemos la integración entre lo que serían los formularios y lo que sería la parte del Dynamic Chat. Entramos a lo que sería una parte de un agendamiento de una demo, en este caso por nuestro cliente, la persona selecciona la hora, confirma y básicamente aquí tenemos esa confirmación de cita. Este es un poco lo que sería la parte de los reportes. Aquí tenemos un reporte global de cómo van los chats, cuántas personas estuvieron interviniendo dentro de esta parte. Después tenemos otro ya sobre todo lo que es la parte de las reuniones específicas de las personas, que tantas personas se reunieron, con quiénes, ¿cierto? Cuál fue el tipo de engagement que se tuvo y todo lo que es la duración, por ejemplo, de los distintos chats. Esa información finalmente, nosotros si quisiéramos, como les mencioné anteriormente, también la podríamos enviar hacia lo que sería, por ejemplo, un CRM, para que aquí podamos ver si nuestro cliente realmente también está interactuando por este nuevo canal. Entonces ahí seguimos con todo lo que es la parte de la omnicanalidad. Eso básicamente es lo que les queríamos mostrar de la parte de Dynamic Chat. Y cualquier duda, por favor, no duden en hacerlo y contactarnos para poderlos ayudar. Wow, Pili, muchísimas gracias. Está increíble. Chicos, aquí el mensaje son básicamente dos, ¿no? Uno es todos, o sea, revisar que todos lo tenemos y que no genera un costo en su licencia básica. Probar un nuevo canal como marqueteros hoy parece hasta una responsabilidad que tenemos en nuestros puestos. Entonces, ustedes tienen el camino con Marketo y ya está. Entonces, les vamos a pasar esto para que ustedes puedan entender por dónde empiezo, ¿sale? La parte técnica es bien sencilla. Bien sencilla. Y luego por la parte de marketing es qué flujos o qué quiero atender, qué es lo que más me preguntan. ¿Y de dónde arrancamos nosotros? Le preguntamos a CRM, ¿sale? Entonces, normalmente le decimos a nuestros agentes de CRM, las personas, oye, ¿qué es lo que más te preguntan? Y ahí son esos flujos donde arrancamos. Entonces es como un pro tip que les puedo dar de cómo arrancar a usar su Dynamic Chat y no saben la cantidad de insights que hemos tenido con los clientes que lo hemos implementado. Están muy contentos desarrollando este nuevo canal y es una invitación para que todos aquí lo exploren. Lo exploremos y saquemos más jugo de nuestro marketing. Muy bien, chicos, vamos a pasar al tema número 2 del día de hoy, la parte de programas de nurturing. Creo que muchas de las cosas que hacen nuestros clientes llegamos y ya hacen sus campañas, pero hay otras formas de hacerlo, aprovechando mucho más la automatización y logrando más la personalización. Para esto, Ariel nos va a enseñar un ejemplo que tenemos con uno de nuestros clientes muestra, le vamos a llamar, ¿sale? Vale. Sí, justo como comenta Margarita, normalmente nos encontramos con clientes que nos muestran un poco su práctica, el Marketo, y justamente lo que buscan es ejecutar, ¿vale? Pero igual Marketo ofrece diferentes opciones para ejecutar otros tipos de programas, y en estos programas que vamos a hablar hoy, que es Engagement o Nurturing, justamente responden a un problema en específico y que podemos combinar con diferentes flujos que también nos funcionan dentro de Marketo. ¿Ok? Entonces vamos a partir de un caso. Yo aquí les traigo un caso. Digamos que somos una empresa que busca, o que más bien, que maneja ciertas membresías. Es decir, manejo una cierta audiencia que hoy no cuenta una membresía, tienen membresía bronce, oro y platino. ¿Ok? Y un día llega la solicitud de que hay que generar una iniciativa que busque crecer el número de membresías que tienen hoy actualmente en nuestras bases de datos. Es decir, si yo tengo usuarios que tienen o no tienen una membresía, poderlos migrar a cualquiera de las otras 3 membresías, o por ende, en las demás, perdón, sería mover justamente de bronce a oro o platino. ¿Ok? Una vez que yo ya identifique cómo se construye la iniciativa, lo que sigue es entender cómo voy a configurarlo, o sea, cómo van a ser los pasos que yo debo de seguir en Marketo
para empezar a plantear la estructura de nuestros programas, ¿ok? Primero, y creo que vamos a darnos un pasito atrás antes de entrar a Marketo, lo que tenemos que visualizar es cómo vamos a construir ese journey, ¿ok? Lo primero que nosotros nos cuestionamos es a quién, cómo y cuándo lo vamos a hacer, ¿ok? Cuando tratamos de responder el a quién, es tratar de segmentar o más bien identificar nuestros segmentos clave, ¿ok? En cada uno de nuestros momentos que vamos a ejecutar nuestra campaña. Yo les comentaba, existen los de membresía, no voy a tocar a todos, puedo plantear, por ejemplo, que son aquellas personas que realizaron una compra y que no tienen una membresía. Y de los que ya tengo esa membresía, pues tal vez marcar basado en el ticket promedio de consumo que tienen en un cierto tiempo. Una vez identificadas estas audiencias, lo que continúa es identificar, ok, ¿cuántos toques vamos a lanzar? Hay que tomar decisiones de, bueno, vamos a lanzar 3 toques, en cuánto tiempo va a surgir esos toques y por otro lado, las reglas que voy a definir para que alguien continúe sus flujos. Entonces, una vez que ya identificamos todo este panorama y que ya sabemos cómo vamos a plantear y ejecutar el journey, cuando tratamos con nuestros clientes, nos enfrentamos normalmente a que ellos generan un proceso conocido como Drip Nurture. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el Drip Nurture? Normalmente nos referimos a que ellos trabajan con un Smart Campaign, ¿vale? Ponen los assets y trabajan en sus flows todo el flujo de trabajo que les mostré anteriormente, ¿vale? No está mal, ¿eh? O sea, no es, oigan, esto es el acabado, digo, esta es la peor práctica que existe el Marketo, nada. O sea, es una forma de ejecutarlo, ¿vale? Bajo este modelo, lo que entenderíamos es que cada uno de estos estatus vive en una campaña independiente. Cada uno tiene su segmentación, cada uno tiene sus propias Smart Campaign que ejecutan sus flows, sus números de assets necesarios y un reporting que pretende explicar el fenómeno de cada una de estas campañas. ¿Ok? Lo que nosotros normalmente le proponemos a nuestros clientes es decirles, ¿sabes qué? Vamos a buscar optimizar, porque optimizar la herramienta, optimizar los tiempos nos permite a que el equipo de marketing también tome otro tipo de decisiones y que voltee a ver decisiones más estratégicas y no estemos metidos tantos en las partes técnicas. Y por eso, Marketo ofrece algo que se llaman los programas de nurturing o engagement, ¿vale? ¿Qué pretenden o cuál es la finalidad de estos tipos de programas? Es poder pasar gente a través de, o más bien, tener diferentes segmentos que pueda mover a la gente dentro de ellos. Algunos de los usos que encontramos es, por ejemplo, en inbound, utilizar basado en life cycle stage, el paso de la gente a través de estos programas de nurturing o un programa de engagement definido en temas de ofertas de temporalidad o la gestión de leads. Con esta comunicación que tenemos con CRM, pues también hacer este manejo de los diferentes estatus que existe en nuestros leads. Y ahorita justo conectando un poco también con lo de Dynamic Chat, conectar justamente ese flujo de Dynamic Chat a la mano de un programa de engagement. ¿Cómo se construye y cómo lo armamos normalmente los programas de engagement? Primero hay que plantear que la base o la materia prima de donde trabaja un programa de engagement es un stream. ¿Okay? El stream es literal la secuencia de información, de reglas, de contenido, de cadencia que yo le voy a definir a la persona que sea miembro de ese stream. Posteriormente tengo que definir el contenido. Este contenido es el que se le va a ejecutar a los miembros dentro del stream en el tiempo o en la cadencia que yo he definido y que al final del día yo puedo trabajar tanto con emails como programs configurados como dentro del stream. Por el otro lado, tenemos las Transition Rules, que es muy parecido al entendimiento de las Smart Campaigns. Son las reglas que me van a definir cómo voy a ejecutar los contenidos, cómo voy a ejecutar, bajo qué acciones, bajo qué filtros, a los miembros que están dentro de él. ¿Ok? ¿En qué momento o qué reglas debe de cumplir para que se ejecute este stream? Una cadencia, que es un tiempo específico y el momento en el que quiero que estos contenidos lleguen a nuestros usuarios. Y por otro lado, una, creo, particularidad de estos programas de engagement es un estatus que define algo que se llaman los exhaustos.
Un exhaustos es un contacto que vive en el stream, que ya recibió todo nuestro contenido, pero se mantiene ahí esperando o agreguemos nuevo contenido para que lo podamos impactar, ¿vale? O mantenerse ahí con ese estatus hasta que nosotros no decidamos sacarlo dentro del programa. Entonces, con base un poco en este entendimiento y en este panorama de cómo construir un programa de engagement, basado en nuestro caso, estaríamos planteando más o menos que existen estos tres streams, ¿vale? Dentro de la campaña, es decir, un stream donde identifica a los sin membresía, otro que identifique a los que son membresía bronce y otros los que identifique que son membresía gold, ¿vale? Y con todo sus características, es decir, con sus contenidos, con sus transition rules, con sus cadencias y con sus exhaustos que se van a ir generando a la par de que yo estoy ejecutando las campañas. Un poco viéndolo como el Marketo, estaríamos viendo justamente esta estructura de contenidos, de reglas de transición, ¿vale? De una cadencia que me funciona para definir en qué momento se tiene que ejecutar esta campaña, ¿vale? Ahora vamos a pasar y Edgar nos va a comentar un poco acerca de cuál es la diferencia o cómo hemos visto estas diferencias entre hacer programas de engagement y hacer este proceso de Drip North. Sí, justo como comenta Ariel, ¿no? Puede ser que ahorita tengan la duda de por qué usar un Drip Nurture o cuándo usar un Engagement Program, cuáles son las principales diferencias o las diferencias más importantes que tienen estos tipos de programas. Y la verdad es que lo que hacen o la principal diferencia es que dejan un poco al lado la parte técnica, ¿no? Y nos enfocan muchísimo más en la parte estratégica como equipo de marketing. Podemos ver que, por ejemplo, usando traduciendo un poquito el programa que acaba de comentar Ariel a un programa de nurturing, la principal diferencia es que solo se tiene que setear un programa, ¿no? Un programa de nurturing donde nosotros entonces nada más necesitamos utilizar campañas inteligentes que llamen a nuestra audiencia con base en la data de CRM, ¿no? Y si cumplen con ciertos criterios para que formen parte de los programas de sin membresía, de membresía Gold o membresía Platino. Eh, y nada más setear los contenidos que van a recibir cada uno de estos perfiles y entonces el programa se genera solito. Entonces, justamente simplificamos muchísimo la parte técnica y ahora pues incrementa un poco más el campo que podemos tener para tomar decisiones y poder pues justamente alcanzar nuestros objetivos de marketing de forma mucho más sencilla. Una de las herramientas que podemos utilizar para conocer cómo le va a nuestro programa de engagement es justamente el Engagement Score. Aquí lo utilizamos con algunos clientes para poder conocer, ¿no? A partir de las 72 horas posteriores de que encendemos nuestro programa, podemos conocer entonces cuáles son la interacción que tiene la audiencia con nuestro contenido, ¿ok? Este engagement score se calcula con base en los últimos 3 casts de nuestro programa de engagement y entonces podemos tener un overview, ¿no? De cómo es que la audiencia interactúa con nuestro contenido. Obviamente, si interactúa mucho y se desuscribe poco, el engagement sube. Em, pero si yo quiero, por ejemplo, optimizar el contenido de manera puntual, entonces podemos también utilizar un reporte que se llama Engagement Stream Performance. En este caso, nosotros podemos analizar correo a correo cómo va con base en sus métricas de deliverability y cuál es el impacto en el contenido. Entonces ahora yo puedo voltear, si mi engagement score va mal, ¿no? Ahora puedo yo voltear este reporte y decir, bueno, lo que pasa es que a este mail en específico o estos otros mails en específico les va mal y entonces yo ya puedo optimizar con base en los copies o con base en los gráficos, etcétera. Bueno, obviamente los beneficios puntuales, ¿no? Del uso de los engagement programs son justo 3, ¿no? Entonces, ahora administramos solamente un programa, ¿no? Que tiene varias campañas dentro, pero también solamente es un programa y podemos entonces voltear a solamente 1 o 2 reportes para poder optimizar la campaña completa. También algo que nos ayuda mucho este tipo de programas es que le damos seguimiento al usuario en sus diferentes fases dentro del funnel, ¿no? Obviamente podemos irnos un poquito para atrás y ver cuáles son el engagement de las personas con base en nuestros correos del tofu o del bofu y entonces así podemos ya optimizar nuestro journey. Y pues obviamente el uso de esas optimizaciones pues nos permite llegar
al usuario, ¿no? Con el mensaje correcto en el momento correcto, para que no nos equivoquemos y no mandemos, por ejemplo, comunicación, ¿no? De un cliente final a alguien que apenas está comenzando a conocernos o que va en la etapa de awareness dentro del funnel. La siguiente pregunta aquí sería entonces, ¿cómo optimizamos un journey de membresías o un journey de engagement, ¿no? Como el que nos mostró Ariel. En este caso, nosotros podemos ver que la campaña de membresías tiene un cierto tope, ¿no? Sí, tiene un cierto final, que es justamente cuando los usuarios están exhaustos de mi contenido dentro del programa. Uno de los beneficios del programa de engagement es que nosotros podemos agregar contenido adicional y este contenido, entonces, las personas van a seguir recibiendo este contenido y otra vez van a volver a ser exhaustas. Entonces, si cumplen con las reglas o los criterios de las siguientes etapas, el programa de nurturing entonces conecta esos leads con los siguientes pasos y entonces vuelven a recibir la comunicación que pueden ver, por ejemplo, de sin membresía a bronce o de bronce a gold, ¿no? Dependiendo de justamente muchas cosas. Puede ser la data que tienen en CRM, el ticket promedio, etcétera. Hay bastantes ejemplos que nosotros podemos tener de estos programas, ¿no? Uno, por ejemplo, como lo comentaba Ariel y que lo hacemos con varios clientes, programas de membresías. Otro puede ser programas de prospectos o oportunidades, ¿no? Dependiendo de si la persona, por ejemplo, si ya tenemos su data completa y tenemos su intención de compra, ya puede ser una oportunidad y entonces recibe las comunicaciones propias de esa etapa, ¿ok? Otra puede ser, por ejemplo, y ahora estamos muy cerca de la fecha, ¿no? El Buen Fin. Entonces, si una persona es de México, tiene cierto ticket promedio y nos interesa que reciba algunos cupones o algunos beneficios de tener esos criterios dentro de su database, entonces podemos agregarlos a los siguientes pasos dentro del programa. Hay algo que también es muy importante mencionar que yo le llamo también como las condiciones de ejecución, ¿no? De Drip Nurture o de Engagement Program. Uno de los primeros es que justamente en Drip Nurture para generar envíos nuevos es necesario generar más campañas inteligentes. Entonces, si nosotros ya lanzamos una campaña inteligente, tenemos que esperar a que ésta se ejecute y después generar otra para enviar nuevamente otro contenido, ¿no? Cosa que no pasa en los engagement programs. Si tú ya enviaste y las personas cambian dentro de su data en CRM o su first party data, ya tienen interacción, etcétera, entonces se van a la siguiente etapa y no tienes que ejecutar tú absolutamente nada. En este caso, en el Drip Nurture, bueno, se espera un day token. Obviamente, si ustedes usan Marketo, que yo lo sé, en su día a día, tenemos que esperar hasta que se cumpla cierta fecha o podemos ejecutar también las campañas inmediatamente, pero con los engagement programs existe una cadencia regular de envío, ¿no? Que se setea cada día, cada semana, a una hora en específico. Para los Drip Nurtures, el seguimiento entonces es a nivel Smart Campaign. Nosotros nada más nos fijamos en las Smart Campaigns, cómo le fueron a esos envíos y después, posterior, tomamos decisiones y mandamos otra comunicación utilizando una Smart Campaign. Pero en este caso, en el Engagement Program es todo, ¿no? O sea, vemos todas las conversiones y todo el pase entre status a nivel programa. Con los Drip Nurtures no hay una transición entre contenido. Las personas primero reciben un contenido y después reciben otro, pero nosotros estamos detrás. Y el Engagement Program, ahí sí, nosotros seteamos esas lógicas entre los cambios de contenido y eso se ejecutan de manera automática. Entonces el Drip Nurture no es, bueno, no es tan adecuado para utilizar un journey no automatizado. Y el Engagement Program también no es recomendable utilizarlo para campañas transaccionales, aunque puede haber una mezcla de las dos, por ejemplo, un programa de lead generation, ¿no? Donde si una persona llena un form y necesita recibir un autoresponder, ahí utilizas un programa de Deep Nurture, pero después, posterior, para toda la comunicación, que ya es una comunicación con una cadencia regular, utilizamos un Engagement Program para que esos leads se sigan nutriendo y sigan aumentando su probabilidad de compra. Un wrap-up aquí entonces de todos los beneficios que puede tener un engagement program avanzado es que justamente nos ayudan a incrementar la eficiencia de los equipos de marketing y su autonomía. Ya no nos enfocamos tanto en la parte técnica y los seteos de maquetados, etcétera, lógicas, todo ya está hecho. Nada más nos enfocamos en mejorar el engagement del programa y de los contenidos. También nos ayudan mucho a
justamente observar, analizar y mejorar el impacto en el ROI de las iniciativas. Y pues justamente esto mejora la experiencia del cliente para que podamos entonces nosotros comunicarnos con él de manera correcta, en el momento correcto, y así aumentemos la calidad de los leads y sepamos perfectamente quién es un lead frío y quién es un lead caliente, y podamos entonces acercarnos como negocio, ¿no? Y podamos inclusive aumentar la conversión. Muchas gracias, chicos. El punto número 2, la verdad es que creo que estuvo muy bien explicado por ellos. Digo, si tienen preguntas, por favor, pónganlas acá. Y la invitación es la misma, ¿no? La invitación es acá que ustedes, si ya tienen campañas automatizadas que hoy utilizan a través de Smart List, háganlas a través de programas de nurturing. Empiecen con una chiquita, prueben cómo se ve, primero configuren, hagan un A/B test, inclusive a lo mejor algún segmento en particular, que no le tengan miedo a estos programas de nurturing porque los beneficios son enormes. Entonces, estos programas muchos decimos, ay, no, pero es que ¿cómo lo configuro? ¿Y dónde va mi mail? Inténtenlo. Inténtenlo y si no nos hablan. Pero el chiste es que ustedes saquen esto, ¿no? Y utilicen su marketo de esta forma porque la parte de programs es de las partes más fuertes y que más usamos. Y que ustedes pueden empezar a ver y decir, ah, miren, este es el toque que no está funcionando y ver a un usuario a lo largo de un journey. No, mail, 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 ¿no? Sino que podemos hacer experiencias de usuario. Personalizar es a través de esto que estas dos cosas las podemos hacer dentro de nuestro marketing. Y ya por último, chicos, el tema de reporting, ¿no? El tema de dashboards. Marketo tiene una infinidad de dashboards padrísimos que hay que empezar a utilizar y vamos a empezar con algunos ejemplos porque sabemos que son muchísimos, ¿no? Nos van a explicar un poco de cómo va, cómo están todos estos reportes, por si hay alguno que a ustedes les interesa, y nos vamos a enfocar en unos en particular, que son los que más se usan en la industria y que ustedes lo pueden hacer. Y para esto nos va a ayudar nuestra amiga Pili. Muchas gracias, Margarita. Bueno, entonces sí, vamos al tercer punto que es performance, todo lo que es la parte de dashboard. Básicamente, para mí, yo creo que uno de los temas más fuertes que tiene Marketo es la capacidad de reportes que tiene y van a cumplir reportes que van desde la parte estratégica hasta todo lo que es la parte operativa. Aquí vamos a presentar algunos de ellos. Aquí, por ejemplo, vemos como una lista de los diferentes reportes que nosotros podemos tener desde el punto de vista de, por ejemplo, saber si un programa y un canal está funcionando de la mejor forma. Vamos a poder ver y lo vamos a mostrar dentro del demo todo lo que es la parte de atribución, que creo que es uno de los reportes mucho más importantes, donde vamos a tener temas de First Touch y Multi-Touch Attribution para poder hacer el análisis, todo lo que es la parte de ingresos para saber si realmente quiénes son los canales que nos están ayudando en esa generación de ingresos, en esa generación de pipe, y todo lo que tiene que ver con la parte ya de conversión. Esos son como algunos de los principales reportes que nosotros podemos ver. Asimismo, digamos que dentro de todo lo que es la parte de atribución, aquí vamos a poder ver cómo esos reportes de atribución nos van a poder, lo vamos a poder personalizar de acuerdo con los canales que nosotros estemos utilizando. Vamos a poderlo colocar de acuerdo con los programas y atribuirle a cada uno de esos canales los programas para poder tener las mediciones que nosotros queramos. Y de esa forma, pues realmente poder saber si realmente lo que nosotros estamos haciendo en esas estrategias de marketing son lo más importante o no. Desde ese punto de vista, algo que nosotros queremos mostrarles también es que dentro de esos reportes, que nos pasamos al siguiente slide, básicamente tenemos reportes que van a ayudarnos y que nos van a apoyar en diferentes partes del ciclo de conversión de nuestro cliente. Entonces, este slide, como lo dijo Margarita, que los vamos a compartir, pero queríamos mostrarles cómo desde todo lo que es esos primeros contactos con nuestros clientes hasta que ya llega a ser o nuestros prospectos, perdón, hasta cuando ya llega a ser un cliente, pues vamos a tener distintos reportes que nos van a permitir entender si realmente esas interacciones de marketing estamos utilizando. Aquí la idea es un poco mostrarles como cuáles son los reportes que ustedes pueden utilizar en cada parte del embudo para poder pues establecer si esas estrategias de marketing están siendo buenas para nuestro cliente. Y finalmente, existen algunos reportes que nos van a ayudar para todo lo que es en general nuestro funnel, todo lo que es el funnel de conversión. Cierto que aquí vamos a ver algunos de ellos. Entonces, que ya nos dan una visión mucho más global, donde creo que uno de los reportes más importantes es el de performance, ¿cierto? Que nos va a poder ayudar a identificar esos nuevos nombres que están llegando de nuestra plataforma, qué resultados están teniendo. Entonces, vamos ahora a pasar a nuestra demo. Voy entonces a compartirles mi pantalla.
Y como les decía, pues básicamente aquí vamos a ver solamente algunos de ellos. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de Marketo, nosotros dentro de nuestra parte de análisis o dentro de la parte de Analytics, vamos a tener como toda esa serie de reportes que nosotros vemos, ¿cierto? Y aquí vamos a poder empezar a utilizar cada uno de ellos de acuerdo con el interés que nosotros tengamos. Voy a mostrárselos en vivo la mayoría de ellos. Si tenemos un poquito de delay, les pido disculpas. Aquí entonces, cuando nosotros entramos a esta parte, tenemos todo lo que sería el primero, que es el Opportunity Influence Analyzer. Este es un reporte que básicamente nos va a permitir a nosotros entender de todas esas interacciones de marketing que le estoy haciendo a mis clientes, cuáles realmente están siendo efectivas dentro de un proceso de conversión. Entonces, si ustedes lo miran acá, pues básicamente acá nosotros vamos a tener esto, cada uno de estos punticos que tenemos acá son los puntos de conversión o los puntos en los cuales yo le envío a mi cliente una comunicación, ¿cierto? Y estos que tenemos aquí marcados con un chulito, ¿cierto? Con este check mark, son los que nos están diciendo que realmente esa pieza de comunicación que yo envié realmente ayudó a avanzar mi oportunidad. Y ya lo que tenemos dentro de este bracket que tenemos acá, dentro de este rectángulo, casi rectángulo verde, es el momento en que nosotros empezamos ya realmente a crear una oportunidad cuando estamos hablando de un escenario B2B o incluso en algunos escenarios B2C, hasta en el momento en que se cerró. ¿Por qué es importante este tipo de reporte? Porque obviamente aquí nos va a mostrar cómo tenemos muchos puntos de contacto con nuestro cliente que de pronto no están siendo efectivos. Entonces uno diría, pues si no está siendo efectivo, ¿para qué voy a emplear esos recursos de marketing en esos toques que de pronto no son lo más importantes? Aquí yo puedo hacer un filtro de esto por el número de cuenta o por la oportunidad que yo esté trabajando, incluso por las personas que están participando dentro de esa oportunidad y el rol que están teniendo dentro de ellos. Entonces realmente me da muchos insights sobre cómo empezar a organizar mejor mis comunicaciones. El otro reporte que tenemos acá es todo lo que tiene que ver con la parte de Program Analyzer. Este reporte a mí me parece que esa capacidad que tenemos acá es bien importante porque aquí ya también puedo empezar a poder jugar con diferentes métricas para hacer la combinación de ellas, ¿cierto? Entonces acá nosotros, si miramos, vamos a poder combinar, por ejemplo, qué variable quiero yo mirar en el eje X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los costos de un programa de marketing. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál sería el pipeline que se creó a través de esos y cada una de estas burbujitas que me va a dar diferentes resultados. En este caso, como les decía, por ejemplo, acá tenemos el costo del programa. Nosotros podríamos escoger cualquier otra eje para poderlo analizar, ¿cierto? Entonces acá tenemos las diferentes opciones. Podemos tener para el eje Y lo mismo. Entonces acá tenemos todo lo que es el pipe, pero podemos escoger otro, ¿cierto? Podríamos escoger temas de ingresos como tal. Y ya en el tema, por ejemplo, de las burbujitas, pensemos que para nosotros es mucho más importante no todos los miembros, sino realmente cuántos nuevos miembros yo estoy trayendo, ¿cierto? Miremos cómo inmediatamente cuando yo cambio esa variable, pues se cambia lo que sería nuestro reporte. Y el color me va a dar todo lo que sería, por ejemplo, en este caso, el revenue to investment, o también yo podría pensar en, por ejemplo, cuáles son los nuevos nombres que me está trayendo eso, ¿cierto? Si nosotros ya miramos un poco más en detalle, entonces yo aquí podría, por ejemplo, empezar a mirar, pues, que existen algunos canales que son bastante costosos, pero pues que me están ayudando a crear un buen pipe. Y existen otros que de pronto son bastante costosos también, pero que la generación de pipe no es la más importante, ¿cierto? Entonces esto también me ayuda a reorganizar un poco más cómo podría ser el gasto que yo tengo, ¿cierto? Que obviamente eso lo vamos a complementar mucho más con el informe de atribución que ya vamos a ver, pero también me permite jugar con diferentes dimensiones para poder entender mejor esta operación de marketing. Otro reporte que tenemos acá, que va muy en mano con todo lo que es la parte del embudo de conversión que yo creé para mis clientes, es entender dónde se están quedando atorados mis clientes dentro de un proceso de conversión, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a tener acá es como esos distintos pasos o esos distintos stages donde va mi cliente, ¿cierto? Cuando es conocido, cuando ya está engaged, cuando es un lead de ventas, cuando ya tenemos una oportunidad, cuando ya se vuelve cliente. Y aquí vamos a poder entender para cada uno de esos cuántos clientes tengo en cada una de las partes, ¿cierto? Entonces, cuántos entraron, cuántos salieron, cuántos convirtieron y el conversión que tenemos acá es saber clientes que de pronto estaban en un proceso de conocidos y pasaron a ser unos clientes engaged, ¿cierto? Y el promedio de días que se demoraron. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que se demoraron 12 días entre ser clientes conocidos y ya considerar los que estaban en contacto con nosotros, ¿cierto? Eso también me sirve a mí para identificar en qué parte del flujo se están quedando mis clientes, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, algún dato, por ejemplo, podemos pensar este primero que es 12 días,
nosotros podemos decir, bueno, que un cliente pase de este lado a este lado es muy grande pensar en 12 días, ¿cierto? Yo necesito mejorar esta estadística, decir que este proceso tiene que demorarse solamente 3 días. ¿Qué tengo que hacer entonces para que esta parte se mejore ya dentro de las estrategias de marketing? ¿Listo? Entonces esa es otra parte que es bien importante poder entender cómo mis clientes se están moviendo dentro de mi embudo de conversión. ¿Listo? Ese sería como el otro reporte que tenemos ahí, que sería bien importante para que nosotros analicemos. Y finalmente quería mostrarles entonces el reporte de todo lo que es la parte de Performance Insights, donde básicamente este reporte de Performance Insights nos va a traer unas dimensiones que van a ser por número de clientes, nos va a traer una dimensión que es por pipe y nos va a traer una dimensión que es por ingresos. Aquí yo puedo nuevamente seleccionar si lo que yo quiero es analizar solamente mis nuevos nombres, ¿cierto? Y vamos a poder entender cómo está la atribución de esos nuevos clientes que están llegando. Yo aquí puedo ver que tengo los diferentes canales que yo estoy utilizando dentro de la plataforma. Puedo ver, por ejemplo, en este caso que muchos están llegando por SEO. Pensemos que queremos mirar la parte de email. Si yo le doy clic aquí a la parte de email, entonces básicamente lo que voy a ver en la parte derecha es los programas o las campañas de email que yo estoy generando que están contribuyendo a esos nuevos nombres, ¿cierto? Entonces acá ya puedo empezar a identificar un poco más estos resultados. De la misma forma, si yo quiero ya un análisis mucho más detallado, ¿cierto? Entonces yo voy a poder ir a esta tablita. Dentro de la tabla ya puedo tener unos análisis mucho más o números mucho más específicos, donde por ejemplo si yo entro al canal de Social Pay y yo puedo entrar aquí a los diferentes canales de Social Pay que estoy teniendo, para cada uno de ellos yo podría tener entonces las mismas estadísticas, ¿cierto? Saber cuántos nuevos nombres traje, si eso es mayor o menor que el periodo pasado, cuántos tienen en el periodo pasado, el porcentaje que representa de todos mis nuevos clientes y el costo, ¿cierto? Obviamente, este reporte hay que construirlo, se necesita tener esa información dentro de la plataforma para que lo podamos construir, pero pues miremos la ventaja de realmente poder entender cómo puedo yo saber cuáles son los canales que mejor se están comportando para mí y que me están ayudando dentro de este proceso. Asimismo, yo podría pensar que lo puedo hacer para la parte de ingresos ya de la plataforma, ¿cierto? Entonces acá tenemos un reporte muy parecido, pero ya teniendo en cuenta lo que sería la parte de ingresos o la parte de pipeline. Yo aquí estoy mostrando la parte de ingresos, pero para la parte de pipeline tenemos el mismo. Aquí es donde les mencionaba que podemos jugar con los temas de atribución, ¿cierto? Yo puedo pensar en un modelo de First Touch Attribution o puedo pensar en un modelo de Multi-Touch Attribution, donde básicamente yo podría pensar si quiero aplicar ese modelo sobre las oportunidades ganadas, sobre el ingreso ganado, sobre el costo por oportunidad o sobre el ratio de ellos, ¿cierto? Entonces pensemos que lo queremos sobre las oportunidades ganadas. En Multi-Touch básicamente le estamos dando el mismo peso a las diferentes interacciones que tenemos con los clientes. Y aquí, básicamente, entonces ya podríamos tener ese mismo estadística, ¿cierto? En un modelo multitouch para cada uno de los diferentes canales, entendiendo, por ejemplo, cuáles son los que más me están ayudando a mí a contribuir dentro de la parte de ingresos. Y de la misma forma, en la parte de abajo podríamos tener, por ejemplo, ya lo que son los diferentes canales. Nuevamente vamos a darle aquí clic en cada uno de ellos y podríamos tener específicamente los programas de cada uno de ellos con, nuevamente, el valor de las oportunidades ganadas, el costo por oportunidad y si esto es mayor o menor que lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, básicamente, este es un reporte que es bastante importante tenerlo, que nuevamente, como les comenté anteriormente, hay que configurarlo, pero realmente la posibilidad que me da para poder entender la distribución de gasto de mis canales, pues es mucho más óptima. Ya con esto termino, sé que también estamos cortos de tiempo, entonces muchísimas gracias. No, pero no te preocupes, Pili, la verdad es que está buenísimo. De hecho, muchos clientes me preguntan por este reporte en particular porque invierten en paid media, no invierten en otros medios y que es importante tanto B2C y B2B, los dos. Marketo, tenemos clientes que lo usan en B2C y en B2B, no hay ningún problema y se puede configurar en ambos. Si tú tienes, por ejemplo, mucha inversión en paid o en otros lugares, también nos piden mucho conectarlo y configurarlo. Entonces, este es de los principales que hemos nosotros ejecutado, por ejemplo, con nuestros clientes. Los otros también, ya cuando existe la parte de programas, también ya se empiezan a ver, ¿no? Se empiezan a pintar las bolitas, se empiezan a hacer cosas. Cuando empezábamos, pues entrábamos a la parte de reportes y mucho estaba vacío y decíamos, no, esto no sirve. No, el chiste es que hay que configurarlos, ¿no? Y hay que irlos aprendiendo. Si no tengo programas, pues el reporte de programas no va a funcionar, ¿saben? Entonces, como que va de la mano, ¿no? Y justamente para eso es este webinar.
Listo, chicos, pues la verdad ya solamente queda la sección de preguntas. Por favor, escríbanos abajo. Y les voy a pedir un último favor. Mientras se escriben sus preguntas, si me ayudan a escanear este código QR y nos dan retro de este webinar, ¿no? Si les gustó, no les gustó, qué temas quieren tocar, ¿no? Hay algunas iniciativas que traemos también para el MOOC, ¿no? Que quiero ver si les interesan o no. Y entonces ver qué es lo que sigue para nuestros siguientes MOOCs y todo para el 2025, porque esta iniciativa ya está pensada también para 2025 y seguirlos informando de todo. Entonces, Pili, ya respondí casi todas las preguntas del chat, solamente me falta una, que dice si el Dynamic Chat es un producto adquirido por Adobe. No, es un producto creado 100% por nosotros. No fue adquisición, es un producto que nosotros estamos desarrollando y al cual también le estamos, como lo mencioné anteriormente, colocando como todas las capacidades que tenemos de inteligencia artificial que se está creando para todo lo que es la parte de Document Cloud, que es una de las áreas en las que he trabajado y como uno de sus fuertes. Buenazo. Si no hay más preguntas, chicos, vamos a dejar unos minutitos por si a alguien se le ocurre alguna pregunta, ¿no? Pero ayúdenme a contestar esta para que nosotros sepamos qué quieren que sea el MOOC 3. El MOOC 3, ¿de qué quieren que hablemos, no? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando ustedes usan su Marketo? ¿Qué no les está funcionando y que quieren que hablemos en estos foros porque son para ustedes? ¿Sale? Pues mientras, yo les agradezco muchísimo, espero que todos ya hayan podido escanear. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que participaron, ¿no? Muy buena tasa de asistencia, gracias, y muy buena tasa de retención. Así que les gustó, por lo menos un poquito. Yo soy Margarita Calderón, soy la directora de Kunmap y cualquier duda, por favor, acérquense con nosotros. Les vamos a estar mandando el mail con la grabación y con los slides. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente MOOC. Gracias, Pili, gracias, Ariel, gracias, Edgar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.